Como ustedes saben muy bien, y quienes me precedieron en el uso de la palabra lo han contextualizado con mucha rigurosidad analítica y al mismo tiempo muchas referencias concretas a lo que está ocurriendo efectivamente en nuestros territorios hoy. Eh, Sin lugar a dudas, no podemos dejar de mencionar en nuestro lugar que la Argentina no constituye para nada una excepción a este panorama extremadamente preocupante que nos encuentra como humanidad y como región, decía, en una encrucijada de carácter civilizatoria, ¿no? Envueltos en una serie de alcances y de consecuencias que todavía en alguna medida no terminamos de dimensionar, y que al mismo tiempo ha asignado por medio de esta pandemia, o por lo menos ha expuesto nuestra vulnerabilidad social y nuestra condición humana, a la par también de agudizar y desnudar las desigualdades económicas y sociales que hoy están en un estado más, de un nivel en una condición realmente muy insoportable. Esto nos impulsa a mirar hacia el Estado, a los mercados, a la familia, a la comunidad y a la naturaleza necesariamente desde otra perspectiva, mientras recuperamos aquellas alternativas que solo hace unos meses parecían inviables para encontrar una salida claramente diferente a este crisis, es una salida claramente diferente, alterna, insurgente, a lo que nos están proponiendo conjuntamente la clase política representativa en alianza directa con las grandes corporaciones transnacionales extractivistas. Entonces, cada vez adquiere sin lugar a dudas más relevancia la capacidad del Estado para transformar la economía mediante un plan holístico que sin lugar a duda se preocupe genuinamente por el estado de salud de nuestro planeta y a la vez, por supuesto, persiga la consolidación de una sociedad más justa y más igualitaria. Ahora, sin embargo, en el contexto de los incendios que están ocurriendo en la región y en el mundo en general ya desde hace muchísimo tiempo, eh, no nos tenemos que engañar porque el aparente retorno a la normalidad, esto de volver a crecer como antes, forman parte de estas denominadas falsas soluciones a las que ya se aludió anteriormente, que nos conducirán a un mayor colapso epistémico, a mayor desigualdades y a un mayor afianzamiento de este modo de producción capitalista que destruye nuestros territorios, nuestras comunidades y nuestro planeta. Lo peor que puede ocurrir, sin lugar a dudas, es que el Estado y el mercado disparen nuevamente contra la naturaleza y los seres humanos, profundizando la presente crisis global y local. Entonces, claramente estos incendios que están ocurriendo en nuestra región son una expresión brutal de este modelo extractivista, que está ligado, por supuesto, a esta crisis civilizatoria. En Argentina, en la República Argentina, tuvimos dos grandes momentos entre el año 2020 y el año 2021 en relación a los incendios, que tuvieron lugar en prácticamente 22 de las 23 provincias de nuestro país, ¿no? Por supuesto, con algunas estadísticas mayores o menores en relación a cada una de las provincias, pero 22 de las 23 provincias argentinas, excluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron asediadas por incendios en sus ecosistemas, fundamentalmente en bosques y humedales. Eso es un dato claramente contundente para comenzar. En segundo lugar, no cabe ninguna duda que estos incendios, que en el 95% de los casos, según estadísticas oficiales del Sistema Nacional Argentino de Manejo de Fuego, tienen una causalidad de naturaleza antrópica, o sea, somos los seres humanos de la mano de estas corporaciones, estos proyectos, estas iniciativas de los extractivismos, los que están detrás de estos incendios que arrasan con todos nuestros territorios. La agroindustria salvaje, sin lugar a dudas, está detrás de todo esto. Esta agroindustria salvaje a base de siembra directa, concentración de monocultivos, de organismos genéticamente modificados. En Argentina se acaba de aprobar el trigo transgénico resistente al glufosinato de amonio, supeditado a la aprobación de este cultivo también en el país vecino de Brasil, porque en Brasil precisamente es uno de los principales importadores de trigo argentino. Decía, este modelo de agricultura en donde se aplican millones y millones de litros de herbicidas agrotóxicos, donde hay opresión, expulsión y desplazamiento de los universos agrarios históricamente oprimidos, como el chacarero o el campesino indígena, este modelo que daña profundamente nuestra tierra, decía. También, por supuesto, el extractivismo forestal está detrás de los incendios, esto que se depreda masivamente a través de los bosques nativos, sobre todo en provincias del centro norte y el altiplano, como Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Córdoba, San Luis, son algunas de las provincias que más sufrieron el colapso por medio de estos incendios. Por supuesto que el cambio climático está íntimamente ligado, precisamente porque la matriz energética argentina
se concentra fundamentalmente sobre la explotación de hidrocarburos no convencionales, entre otras explotaciones, por supuesto, en el denominado complejo Vaca Muerta, esta gran promesa del doradista que nos siguen vendiendo como la salvación para la crisis económica y la solución a las desigualdades y la pobreza en nuestro país y en la región, y que sabemos que ocurre exactamente lo contrario, que el modelo de Vaca Muerta es un modelo que básicamente contribuye muchísimo a profundizar la matriz de energética basada en combustibles fósiles. Te decía entonces que, bueno, que este cambio climático que está asociado a nuestra matriz energética basada en combustibles fósiles, tenemos un contexto de bajante histórica de nuestros ríos, nuestras lagunas, nuestros arroyos, nuestros bañados, estamos en un contexto de sequías extraordinarias, y curiosamente las principales respuestas ante estos grandes problemas que nos asedian como humanidad y que hablan de los enormes hostigamientos que ejercemos, la enorme presión que ejercemos sobre el mundo natural, las respuestas son estas mismas falsas soluciones de siempre. En Argentina, la respuesta a esto es las megafactorías porcinas, en el contexto de externalización de los riesgos de producción de carne porcina en Argentina, relacionadas precisamente por la gripe porcina africana que tuvo China en el año 2018, la intensificación del proyecto de hidrovía Paraná-Paraguay, ¿no? Este gran corredor de navegabilidad fluvial que están impulsando las distintas provincias argentinas en asociación con otros países de América Latina, más megaminería, más fracking, más organismos genéticamente modificados aprobados en el más abyecto de los oscurantismos, más negociados inmobiliarios rurales, pero también urbanos, en fin. La clase política y las grandes corporaciones oscilan entre un nivel de analfabetismo ecológico, ceguera epistémica y un cinismo propio de este modo de producción capitalista que nos conduce compulsivamente hacia el abismo. Entonces, había dicho anteriormente que hubo dos grandes momentos en Argentina en relación a los incendios. En el año 2020 estos incendios se concentraron sobre el delta del Paraná, sobre los bosques de la provincia de Córdoba y muchas otras provincias argentinas, y arrasó ni más ni menos con más de 1 millón de hectáreas. Según las estadísticas oficiales, durante el año 2020 en Argentina, 1 millón de hectáreas fueron arrasadas por el fuego. Estas son estadísticas oficiales. En ese contexto en Argentina pasaron un montón de cosas. Hubo una fuerte movilización social, fundamentalmente desde las grandes ciudades, pero fundamentalmente también desde la profundidad de los territorios. Hubo una importante alianza entre cada uno de los movimientos socioambientales de Argentina para exigirle al Estado que esté a la altura de las circunstancias en relación a los incendios, y al mismo tiempo se reimpulsó nuevamente una discusión legislativa en torno a la sanción de una ley de protección y conservación de los humedales en la República Argentina. En el 2021 los incendios no cesaron, no solamente en los territorios que le mencionaba recién, sino que hubo un punto realmente muy crítico en la meseta patagónica, en un contexto de temperaturas de más de 30 grados durante los meses de enero y febrero de 2021, intensas y prolongadas sequías, fuertes velocidades del viento. El viento de la Patagonia es un viento promedio mucho mayor al viento de otras regiones de Argentina. Las bajas precipitaciones, el bajo porcentaje de humedad generaron unas condiciones de posibilidad para que estos incendios arrasen por muchísimas localidades, costándole incluso la vida a muchas personas, ¿no? Arrasando no solamente con los ecosistemas, sino también con las principales localidades donde tenían lugar esos incendios. Hay un dato que es interesante para prestar atención aquí, que es más de naturaleza de diseño institucional político. Este tipo de incendios que tienen lugar en nuestro país y en la región no solamente demandan intervenciones por parte de los ministerios y las agencias ambientales, demandan intervenciones de otros sectores del sistema de la administración pública que están ligados a la protección civil. Y el Estado, evidentemente, no solamente que no tiene ningún tipo de planificación en relación a prevenir estos incendios, o sea, evitar que estos incendios ocurran, sino que al mismo tiempo se ve sobredesbordado, colapsado en sus instituciones y en sus recursos, en sus logísticas, en sus capacidades de respuesta para sofocar estos incendios de la forma en que se debe hacer. Entonces hay un déficit ahí por parte de la funcionalidad del Estado que hay que prestar muchísima atención y que está ligado precisamente a la relación entre ambiente y protección civil en el marco de la cuestión vinculada a la gestión de las grandes catástrofes de naturaleza antrópica. Al mismo tiempo, también tenemos una serie de déficits a nivel de los sistemas de administración de justicia. Tenemos deficientes respuestas a nivel judicial y de los ministerios públicos.
Tenemos un sistema de justicia que de alguna manera no actúa de oficio frente a estos incendios, que no lleva a cabo las investigaciones correspondientes para determinar los responsables materiales e intelectuales de estos incendios y, por supuesto, llevarlos a juicio y asignarles la condena que corresponde con las multas y la obligación de recomposición del daño ambiental, y ese también es un gran problema. Pero bueno, también tenemos algunas cosas que son positivas, y con esto voy cerrando, que son, bueno, la que está ligada también a un acontecimiento que tuvo lugar en nuestra región a nivel legislativo, que es la sanción del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, todos y todas seguramente ya saben de lo que estamos hablando, pero particularmente a nosotros nos interesa por algo que ya se mencionó anteriormente, que es la protección de los derechos humanos de los defensores y defensoras del ambiente, ¿no? En este contexto de creciente criminalización y persecución de asambleas, vecinos autoconvocados, foros multisectoriales, un nivel de despliegue de autoritarismo que estamos viviendo en Argentina con el Mendozazo en diciembre de 2019, con la represión que hubo a los asambleístas de la provincia de Chubut que se oponen a la megaminería, con la represión que hubo el pueblo de Andalgalá en el norte del país que también se opone a la megaminería, y en general con una serie de hostigamientos y de despliegue de autoritarismo que compromete seriamente nuestro sistema político democrático. Escazú en ese sentido es una oportunidad para robustecer las políticas públicas y el activismo social en ese sentido. Y al mismo tiempo también en Argentina, la incorporación de los delitos ambientales y la incorporación de la figura del ecocidio. Ese es un debate que tiene lugar actualmente, porque precisamente los incendios lo que han demostrado es el carácter masivo del daño que se produce ambientalmente, ¿no? Entre 2020 y 2021 tuvimos más de 1.100.000 hectáreas arrasadas por el fuego en 22 provincias argentinas. Y finalmente se está impulsando la discusión sobre los derechos de la naturaleza, ¿no? Un senador argentino recientemente fallecido, político, gran cineasta latinoamericano, Fernando Pino Solanas, dijo en alguna oportunidad que quizás no exista una causa mayor desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos que la lucha por los derechos de la naturaleza. Y en Argentina estamos librando esa lucha en distintos espacios parlamentarios, políticos y judiciales. Y finalmente, y con esto cierro, disculpen la extensión, creo que tenemos alternativas. Existen alternativas a este modelo hegemónico extractivista dominante, que es el Pacto Ecosocial, es una iniciativa que seguramente ustedes conocen, que se impulsó desde distintos países de América Latina, el Pacto Ecosocial del Sur, el Pacto Ecosocial y Económico de Argentina, donde nosotros y nosotras y un conjunto de organizaciones sociales, muchísimas organizaciones y referentes de los distintos países, aportan una serie de propuestas fundamentales para debatir y neutralizar el colapso de este modo de producción capitalista. El ingreso ciudadano universal, una reforma tributaria progresiva, la suspensión del pago de la deuda externa y al mismo tiempo allí dentro la cuestión del debate de la deuda ecológica, ¿no?, de los países en la relación norte-sur. Finalmente, bueno, la transformación del Sistema Nacional de Cuidados y, bueno, por supuesto, una transición socioecológica radical que salga progresiva y ordenadamente este modelo productivo fosilista y extractivista por un modelo de transformación energética limpia, renovable, democrático, accesible. Creo que tenemos una serie de oportunidades y en esas oportunidades, en este grito este grito de alerta sobre lo que está ocurriendo en la Amazonía, lo que está ocurriendo en nuestra región, el rol fundamental que tiene que asumir el movimiento socioambiental organizado a partir de sus experiencias, sus estrategias, sus alternativas, para continuar evitando que estos incendios tengan lugar durante este año y los próximos por venir. Muchísimas gracias.